Hola hermanos, buenas tardes. Hoy es miércoles 20 de mayo. Es el día que nos toca que compartamos, usted y yo, un pasaje de la palabra de Dios. Pero previo a eso, espero que usted esté usando su mascarilla. Si va a salir a algún lado, que se esté lavando las manos con jabón o con gel y que tenga la distancia correspondiente para no ser contaminados y que nos guardemos los unos a los otros. Vamos a salir de esto si nosotros colaboramos y somos prudentes. Quiero que venga conmigo a San Marcos, capítulo 5, 23. Por título, pongámosle, es importante la escogencia de fe. La escogencia de fe. Dice así: y le rogó mucho, diciéndole: mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. La historia es esta. El que estaba hablando ahí era Jairo, uno que era una persona importante dentro de la sinagoga de los religiosos de aquel tiempo. Pasaba por un momento muy difícil, como cualquiera puede pasar un momento difícil. Era la enfermedad de muerte de su hija de 12 años. Y él tomó la decisión, esa valiente decisión de fe, de ir a buscar a Jesús, que decía que él podía sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Y él fue y tomó esa decisión inteligente, sabia y valerosa de la fe. Y pues hizo todo lo que tenía que hacer, porque la fe lo que nos lleva es accionar más ante un problema que nosotros tenemos. Y los problemas que le tocó batallar era que Jesús venía de hacer milagros y la gente se le agolpaba, lo encerraba, y además le apareció aquella mujer que usted conoce del flujo de sangre. Y cuando Jairo llegó, le pidió: Jesús, ven a mi casa, porque mi hija está enferma y yo quiero que tú pongas las manos sobre ellas y los sanes. Pero Jesús se tardó, porque no lo dejaban pasar y tenía que atender otro tipo de necesidades. A tal grado que llegaron los familiares de Jairo y le dijeron: mira, ya no busques a Jesús, ya no busques a ese sanador, porque tu hija murió. Qué golpe tan fuerte ha de haber recibido Jairo, ese hombre de fe. Qué golpe tan fuerte. Pero Jesús oyó esa mala noticia, y lo que le dijo a Jairo es: no temas, cree solamente. Ojalá que usted me ayude a repetir esta oración. No temas, cree solamente. Eso está en el versículo 35, final. ¿Cuál es la reflexión de esto? La reflexión es que las decisiones y acciones de fe es lo que mueve la agenda de Jesús. Jesús es el Todopoderoso. Jesús puede hacer milagros. Tenía la unción, el poder en él para hacer todo ese tipo de milagros. Y en su ministerio hizo muchos milagros. Hizo muchas cosas extraordinarias. Pero lo que hizo moverse fue la fe de los que lo buscaban. Y Jairo lo buscó, accedió, escogió moverse, quitar toda valladar que pudiera para llegar a aquel que podía sanar a su hija
y decirle, ven, ayúdame. Mi hija está muriendo, está enferma. Yo sé que tú puedes. Esa fe hace accionar. Yo sé que Jesús es todopoderoso. Yo sé que Jesús, por mi fe, sé que puede hacer cualquier milagro. Pero siempre y cuando movamos ese poder con la escogencia y esa decisión de uno de accionar en fe. Hemos oído que la fe mueve montañas. Sí, la fe mueve montañas. Y la fe hace que sea posible todas aquellas cosas que son imposibles. Pero tenemos que accionar. Mi mensaje es, hermanos, tenemos que accionar, tenemos que movernos, tenemos que pensar. Ya tenemos que pensar, no nos podemos quedar ahí. Busquemos a Dios, accionemos, oremos a Dios, pidámosle a Dios. No importa que nos lleguen unas malas noticias, como dice, ya no busques a Jesús, porque ella murió. Y usted sabe que Jesús fue con él y resucitó a su hija. Resucitó, sanó y resucitó a su hija. Tal vez no es el orden. Resucitó a su hija porque su hija había muerto. Pero el mensaje es que nosotros debemos accionar en nuestra fe. No nos podemos quedar paralizados en nuestra fe. ¿Qué dijo Santiago? La fe sin obras es muerta. Yo lo quiero parafrasear de esta manera. La fe sin acciones es muerta. Para que nosotros accedamos a ese milagro, a los milagros que oímos, a las promesas de Dios, tenemos que accionar. Tenemos que hacer algo, tenemos que levantarnos, tenemos que caminar, tenemos que orar, tenemos que alabar, tenemos que visitar, tenemos que hablar, tenemos que confesar. Eso es accionar y mover el poder de nuestro Señor Jesucristo. Traer todas las promesas de Dios a nuestro alcance. No sé qué necesidades tenga usted. Todos tenemos necesidades, unas más que otras, unas más difíciles aparentemente que otros, pero todos necesitamos accionar en fe. Lo que nos hace falta es eso, hermanos. Accionemos, escojamos tener fe y buscar de Dios, buscar en su palabra las promesas de Dios para con nuestra vida. Yo no le puedo decir que el Espíritu Santo le ayude y que le haga buscar. Yo sé que el Espíritu Santo le va a decir qué hacer y cómo orar, cómo pedir, cómo rogar. Quiero ir terminando y quiero que me acompañe Deuteronomio 30:19. Y dice así: en este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, es Dios para el pueblo de Israel, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escogen ustedes, vivan ustedes y sus descendientes. Pues escojamos el bien. Si yo le digo qué va a escoger entre la vida y la muerte, yo quiero la vida. ¿Qué prefiere entre la sanidad y la enfermedad? Yo quiero escoger la sanidad. ¿Qué quiere escoger entre la pobreza y la prosperidad? Yo escojo la prosperidad. Dios me está poniendo a mí a escoger. Yo quiero eso, pero tengo que accionar en fe. Escojamos, hermanos. Le pido que usted escoja, decida en su mente. No mire las situaciones contrarias, no mire lo imposible. Mire que todo eso imposible lo podemos cambiar si usted escoge y decide en su mente y en su corazón, en fe, de que Dios puede cambiar toda y cada una de las circunstancias y que podemos accionar el poder de Dios a nuestro favor, a nuestra casa, a nuestra familia. Escojamos, hermanos, escojamos bien, escojamos en bien, levantémonos, oremos y tomemos la decisión de alabar
y de honrar a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo, mis hermanos, y que usted escoja todos los días alabar al Señor Jesús. Dios me lo bendiga, hermanos.